también la radiación iónica o la radiación ultravioleta. Todas esas pues son factores que mutan nuestro DNA. Y ustedes saben que el DNA pues no se requiere una sola mutación para que sea cáncer, sino es un acúmulo de mutaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en esta diapositiva cómo hay mutaciones pasajeras y mutaciones driver o mutaciones conductoras, ¿no? Entonces, estas mutaciones pasajeras son las que, a pesar de que hay un cambio en el DNA, pues no ocasionan una alteración para que la célula confiera una cierta ventaja de crecimiento, sino por lo general son mutaciones neutrales, por lo general caen en regiones no codificantes, ¿verdad? Puede ser en intrones o en lo que se llama como junk DNA o DNA basura. Pero hay ciertas mutaciones que, a diferencia de las pasajeras, pues sí caen en ciertas regiones que ya producen una ventaja selectiva de crecimiento, ¿no? Que son las mutaciones driver o conductoras. Por lo general, estas mutaciones ocurren en oncogenes, que son genes que se dedican o que tienen una participación muy importante en lo que es el crecimiento y diferenciación celular. Y más o menos para que se genere un tumor, se requieren entre 14 y 16 mutaciones driver para que ya la célula se haga cancerosa, ¿no? Entonces, pues sí es un proceso complejo, no se lleven la idea de que una mutación es igual a cáncer. En realidad son miles de mutaciones las que ocurren para que una célula se pueda hacer cancerígena. Entonces, bueno, ¿qué ventajas o qué características tiene lo que es una célula tumoral? Bueno, en el 2000, Hanahan y Weinberg describieron varios cambios que confieren a una célula para que sea tumoral. Una, pues que tiene que tener un crecimiento autónomo, no responde a las señales de inhibición de crecimiento, es resistente a apoptosis, tiene un crecimiento exacerbado, o sea, una mitosis continua. Tiene la capacidad de invadir otros tejidos, es decir, una célula se desprende y ya sea que viaje por torrente sanguíneo o por sistema linfático y invade otros tejidos a distancia y tiene la capacidad de provocar un tumor ahí, ¿no? Un tumor secundario, eso se le conoce como metástasis. También tiene la capacidad de generar vasos sanguíneos para ella misma estarse alimentando con nutrientes y factores. También tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune, promueve la inflamación tumoral, desregula lo que es el metabolismo y por último genera más inestabilidad genómica y mutación, ¿no? O sea, esta misma célula a su vez va mutando más para hacerse como más cancerígena, ¿no? Entonces, estas son las características que fueron descritas en un principio en el 2011, pero luego ya en el 2017 se hizo una actualización y se agregaron nuevas características de estas células cancerígenas, ¿no? Y entonces, bueno, ya vimos cuáles son las características de las células cancerígenas, cuáles son los tipos de mutaciones que se requieren, varias mutaciones conductoras. Y ahora, bueno, vamos a ver en qué tipo de genes caen estas mutaciones conductoras. Entonces, el cáncer se debe pues a alteraciones en determinados genes que regulan o controlan lo que es la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular. Entonces, para que se induzca un tumor se necesita la pérdida de al menos una de estas tres categorías de genes, que son genes supresores de tumores, como P53, genes que reparan el DNA, como lo que es el BRCA1 y el BRCA2, o Breast Cancer 1, Breast Cancer 2, que son genes que reparan el DNA. Entonces, cuando están mutados, pues se genera cáncer. Y otros son los protoncogenes, ¿no? Como KRAS o HRAS, ¿no? Genes que inducen la división celular. Entonces, en estas tres categorías de genes es donde deben caer mutaciones o se deben de perder estas funciones para que una célula sea cancerígena, ¿no? Entonces, un protoncogen
pues es un gen que codifica una proteína que tiene la capacidad de transformar en cultivo o inducir el cáncer, ¿no? Que son los protoncogenes, pues son genes que cuando mutan se vuelven oncogénicos o oncogenes, y son genes que por lo general participan en la proliferación celular. Los genes supresores, como por ejemplo el P53, son genes que por lo general regulan la división celular, como la proteína de retinoblastoma o P53, que son guardianes del DNA, ¿no? Y lo otro, pues son el gen mutador, que codifican proteínas implicadas en la reparación del DNA, como les decía, que es el BRCA1 o BRCA2, que son estas proteínas, o por ejemplo las proteínas también de MLH1, MCH2, MCH3, estas proteínas que se encargan de reparar el DNA. Obviamente cuando hay una mutación, pues ya no son capaces de repararlo y estas mutaciones se acumulan, lo que genera un cáncer, ¿no? Entonces, si nosotros vemos como en este diagrama, que es el carrito con sus dos genes, sus dos alelos, sus dos copias, las dos completamente normales, pues el crecimiento celular está completamente controlado. Es como un coche que tiene un freno, ¿no? Y el acelerador. Se pega el acelerador, cuando ven que el coche va a pegar con una pared, se pone el freno, ¿no? Y entonces el carro no choca, y es de esta manera que se regula el crecimiento celular en lo que es en una célula normal. Sin embargo, en una célula alterada o en una célula cancerosa, pues uno de los genes primero sufre una mutación y entonces tiene el otro alelo normal que más o menos va regulando lo que es el crecimiento de la célula, pero luego ocurre lo que es la teoría del doble golpe o la teoría de Knudson, en donde el otro alelo que estaba normal también muta. Entonces ya se altera por completo lo que es la función de este gen, y es lo que hace que el carro ya no pueda frenar cuando está en una pared y se estrella, y pues es la simplificación de lo que ocurriría en el cáncer, ¿no? Ya no hay nada que controle o regule este crecimiento hasta que se hace un tumor, ¿no? Entonces, el 90% de los oncogenes en los diferentes tipos de tumores ocurren, por ejemplo, en el caso de síndrome de cáncer hereditario, ocurren de manera dominante. Entonces, a diferencia de la línea somática, que se requiere que los dos alelos estén mutados, en el caso de los oncogenes en el síndrome de cáncer hereditario, nosotros si somos portadores de un gen mutado con el cual nosotros nacimos, pues tenemos esta mutación o esta alteración. A lo largo de nuestra vida se da este segundo golpe o esta segunda mutación, y es cuando tenemos el cáncer, ¿no? Más o menos se han identificado 2000 oncogenes que participan en el desarrollo del cáncer cuando hay una mutación o alteración en estos genes, ¿no? Y entonces, bueno, el cáncer, pues como vimos, ya vimos los tipos de genes, los tipos de mutaciones, la teoría del doble golpe, cómo estos genes tiene que haber una doble mutación en los oncogenes para que se produzca el cáncer. Y bueno, una vez que tenemos este cáncer, pues va progresando, ¿no? El tumor se va desarrollando. Es un proceso multietapa que está constituido por la mutación que confiere una ventaja de proliferación, supervivencia y metástasis. Entonces, esta célula va mutando, luego va alterando lo que es el epitelio, y no solo el epitelio, sino que a la vez va generando un microambiente en el cual atrae vasos sanguíneos, atrae macrófagos y otras células que le ayudan a desarrollar todo lo que es una masa tumoral, ¿no? Esta población de células no es de una sola clona, ya hay varias clonas en donde primero inicia una célula mutada y luego esta se va proliferando, y estas células hijas van desarrollando a su vez nuevas mutaciones. Entonces se genera una población heterogénea, en donde no solo tengo una célula de un solo tipo, sino que son varias células, varias clonas, y no solo tengo
células del tumor, sino también tengo células del sistema inmune, epitelio, células de vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces se genera todo esto microambiente que lo que hace es que le genera ventajas al tumor para proliferar, ¿no? Y es cuando este tumor, al tener estas ventajas proliferativas, ya cuando se hace un carcinoma, entonces ya este tumor tiene la capacidad de desprender células, que estas viajen por torrente sanguíneo o sistema linfático, invadan otros tejidos y se genere lo que es un tumor secundario o una metástasis, ¿no? Hay que recordar que ya cuando se genera una metástasis, pues ya estamos en una etapa 4 del tumor y ya las probabilidades de éxito son menores, ¿no? Entonces, entre más temprano se detecte el cáncer, pues mayor es la respuesta al tratamiento. Entonces, bueno, como vimos, ¿qué factores causan cáncer? Pues hay muchos factores. Recuerden que estos son los factores que causan cáncer de tipo somático o esporádico, que son, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las dietas hipercalóricas, el consumo en exceso de carne roja se ha asociado a cáncer de colon, el sobrepeso y la obesidad, que ya se sabe que la obesidad pues no solo es algo estético, sino que también el tejido adiposo genera hormonas, por ejemplo, leptina y adiponectina, que esas a su vez desregulan lo que son, por ejemplo, en cáncer de mama, desregulan la producción de estrógenos. El estrógeno es una hormona mitogénica, es decir, induce la mitosis. Entonces, cuando hay sobrepeso, pues hay una mayor producción de estrógenos y una mayor proliferación celular, por lo tanto, un mayor riesgo de que se desarrolle un tumor, ¿no? El sobrepeso y la obesidad se han asociado a varios tipos de cánceres, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces, pues es un factor de riesgo considerable para un gran número de cánceres, ¿no? De neoplasias. Se ha visto que también la falta de ejercicio y el sedentarismo también aumentan lo que son los niveles de radicales libres, que eso a la vez proporciona también un daño en el DNA y por lo tanto un factor para tener cáncer. La edad, como vimos, es un factor de riesgo importante, las infecciones con virus oncogénicos, la radiación ionizante, algunos químicos como por ejemplo el plomo, el mercurio, el asbesto, que fue un material de construcción que se usó mucho tiempo durante los años 70 hasta que se dejó de utilizar precisamente porque se vio que personas que no solo laboraban, sino que vivían en casas construidas con asbesto, pues tenían una mayor tasa de cáncer, ¿no? También se ha visto que el disminuir o el no amamantar a tus hijos antes de los 30 años, pues es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y bueno, pues la luz ultravioleta es un factor de riesgo para lo que es melanoma, ¿no? Entonces, todos estos son los factores que aumentan la probabilidad de tener cáncer somático o de esporádico. Sin embargo, dijimos que entre el 10 y el 15% de los cánceres que se ven en consulta no son de tipo esporádico, sino que son de línea germinal, en donde yo ya nazco con una mutación que me heredan mis padres, ¿no? Esta mutación yo la tengo en uno de mis alelos, luego se genera la teoría del doble golpe, en donde ya mi segundo alelo muta y entonces ya desarrollo este cáncer, ¿no? Hay otras mutaciones en ciertos genes que con solo un alelo que yo tenga alterado, o sea, cuando son síndromes de cáncer hereditario de tipo dominante, con un solo alelo que yo tenga mutado es suficiente para yo desarrollar, ¿no? el tumor. Entonces, pues estas personas que tienen un gen alterado de nacimiento, pues tienen un riesgo incrementado a tener cáncer. Por ejemplo, todas las personas tenemos un riesgo aproximado entre el 5 y 10% para desarrollar cáncer esporádico a lo largo de nuestra vida. Este riesgo se va incrementando conforme aumenta nuestra edad, pero en el tipo de cáncer hereditario, en donde yo ya nazco con esta mutación, tengo un riesgo muy incrementado. Por ejemplo, si yo nazco con una mutación en BRCA1,
como Angelina Jolie, que ella tenía una mutación en BRCA1. Angelina Jolie, su mamá, murió de cáncer de mama a los 35 años y su abuela también. Cuando ella se hizo un estudio genético, ella salió con una variante, una mutación en este gen. Bueno, si tienes una mutación en este gen, tienes un 80% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de tu vida y tienes entre un 25 y un 45% de desarrollar cáncer de ovario. Entonces es un riesgo muchísimo, muy incrementado a comparación del 5 al 10% del riesgo promedio, ¿no? Que tiene una persona que no tiene una alteración en estos genes, ¿no? Entonces, bueno, estas mutaciones de tipo germinal dijimos que todas las células de nuestro cuerpo están afectadas. Estos genes, hay más de 20 síndromes de cáncer hereditario descritos para varios tipos de cáncer. Está el síndrome de cáncer de mama y ovario, el síndrome de Lynch, síndrome de cáncer gástrico difuso, síndrome de Peutz-Jeghers, de Cowden. O sea, hay muchos síndromes y dependiendo del gen alterado, pues es el tipo de cáncer al que yo tengo mayor riesgo, ¿no? Y lo importante de estudiar a estas familias es que hay que ver qué familias tienen la alteración, qué miembros de la familia tienen la alteración para hacer una medicina profiláctica, ya que estos pacientes tienden a tener cánceres a edades mucho más tempranas, por lo general son tumores mucho más agresivos y que no responden de manera satisfactoria a los tratamientos, pero si se detectan a tiempo, pues la probabilidad de que estas personas tengan una vida larga y plena, pues es mucho más alta, ¿no? Es por eso la importancia del estudio de estas familias. Y bueno, aquí en esta gráfica se ven los genes con los diferentes tipos de grados de penetrancia. Y bueno, ¿qué es penetrancia? Penetrancia es la probabilidad de que cuando tú tengas un cierto genotipo, es decir, yo tengo cierta mutación en este gen, ¿cuál es la probabilidad de tener cierto fenotipo o cierta manifestación clínica? Entonces, los genes de alta penetrancia son aquellos que ya se sabe que una mutación en ese gen te va a dar cierta enfermedad. Esos son genes de alta penetrancia. ¿Y cuáles son? Pues como dijimos, el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Que tienes un 80% de probabilidad de tener cáncer de mama y un 45% de cáncer de ovario. Está el CDH1, que es el gen que está involucrado en el cáncer gástrico difuso. Ese tienes, si lo tienes también entre un 80 y un 90% de tener cáncer gástrico. Si tienes el gen APC, tienes un 100% de desarrollar cáncer de colon. Entonces son genes de alta penetrancia, que estos son los genes que están alterados en los síndromes de cáncer hereditario, en donde no importan los factores ambientales. Tú ya tienes una mutación y tienes un riesgo incrementado de tener cáncer, a diferencia de los genes de mediana y baja penetrancia, en donde es el gen más aparte los factores ambientales, ¿no? Entonces son enfermedades en donde el ambiente y el estilo de vida infieren más para el desarrollo de una neoplasia. Entonces, aquí en esta gráfica les pongo, en esta gráfica de pastel, ven, por ejemplo, ustedes todos los tipos de cáncer hereditario más estudiados, ¿no? El cáncer de mama, todos los genes, por ejemplo, que están implicados, que es CHEK2, PALB2, BRCA1, BRCA2, todos estos son genes de alta penetrancia, TP53, pero como hay otros genes de mediana o baja penetrancia, como por ejemplo microRNAs, polimorfismos de un solo nucleótido, en donde no tienen un riesgo tan claro o tan incrementado, ¿no? Sino que es un conjunto o una mezcla entre genética y medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos lo que es los síndromes de cáncer hereditario, lo que son genes de alta penetrancia, cuáles son los principales genes. Y bueno, a este tipo de familias, pues se les tiene que hacer una prueba genética. Hay que recordar que estas pruebas genéticas no se recomiendan para la población en general. Son pacientes que tienen ciertos criterios clínicos. Entonces, cuando el paciente va con el médico, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi mamá tuvo cáncer de mama y mi abuela tuvo cáncer de mama y mi hermana tiene cáncer de ovario y mi tía tiene cáncer de mama y ovario. Entonces tú ya haces un árbol genealógico, esto lo hace el médico genetista. Él ya va viendo lo que es la historia familiar
y los pacientes deben de cumplir con criterios clínicos. Estos criterios clínicos vienen en las guías NCCN y deben de cumplir con al menos 2 o 3 criterios clínicos para ser candidatos a hacerse una prueba genética con genes de alta penetrancia. ¿Por qué no se hace en población general? Porque una paciente que no tiene riesgos familiares tiene menos del 1% de probabilidad de tener una mutación en estos genes. Entonces, el costo-beneficio no es muy alto, porque hay que recordar que son pruebas costosas que se hacen por secuenciación masiva y que no están accesibles a toda la población abierta. Entonces, tienen que ser personas que cumplan con criterios clínicos que ya sean revisados por su médico. Entonces, no se recomiendan en población general, tienen que ser pacientes ya seleccionados, pero la ventaja de estas pruebas genéticas es que una vez que se identifica al paciente índice o al paciente con la mutación, ya se puede estudiar a todos los miembros de la familia y así aquellos que tengan la mutación, pues son pacientes que son más susceptibles a desarrollar el cáncer y ya a esos pacientes se les hace un abordaje clínico diferente. Por ejemplo, si a una mujer se tiene que realizar su mamografía una vez al año a partir de los 40 años, una mujer con un riesgo promedio, pues una mujer que tiene mutación en BRCA1 y BRCA2, pues no se va a esperar a los 40 años a hacerse la mamografía. El médico ya a partir de los 20 años o dependiendo de la fecha de diagnóstico, entre más temprano, pues mucho mejor, pues ya le empieza a hacer sus ecos de mama o les hace su mamografía, a lo mejor no cada año como una paciente con un riesgo promedio, a lo mejor se los hace cada 6 meses y entonces ya el médico, él va creando lo que es medicina profiláctica, ¿no? Para darle este abordaje al paciente. La prueba, pues hay que recordar que las pruebas genéticas son pruebas que son difíciles de interpretar porque vienen, ahorita les voy a poner ejemplos de un reporte, vienen como coordenadas en dónde está la mutación, si es patogénica, ahorita vamos a ver todo eso. Entonces es difícil de interpretar. Entonces, pues tiene que ser siempre acompañada de un asesoramiento genético. Al paciente siempre se le deben de explicar los riesgos y beneficios de una prueba genética y el paciente también está en todo su derecho de no querer hacerse la prueba, aunque cumpla con todos los criterios y sea el candidato perfecto para realizarse una prueba genética. Si el paciente no quiere saber qué mutaciones tiene, él es dueño de sus datos y dueño de su DNA, entonces no se le puede obligar. Eso es algo que debe de quedar muy, muy claro. Entonces, bueno, ya identificamos a una familia, vamos a hacerle las pruebas genéticas. ¿Qué tipo de muestra voy a tomar? Pues como son variantes germinales, todas las células del cuerpo tienen la mutación. Entonces, no importa la muestra que tomes, todas van a tener la mutación, ¿no? Pero sí hay muestras que son mejores que otras porque me dan una mayor cantidad de DNA con una mejor calidad. Entonces, ¿cuáles son las muestras que me dan mejor cantidad de DNA? Pues obviamente la sangre, ¿no? Sacar sangre y a partir de los leucos hacer la extracción de DNA. Y obtengo mucho DNA y es una muestra poco invasiva. Sin embargo, para los niños, pues como a lo mejor todavía picar es un poco invasiva, pues se toman células de carrillo bucal, ¿no? Entonces se le hace al niño un cepillado, ¿verdad? Entre lo que es cachetes y labio, ¿verdad? Y ya se toman lo que es células epiteliales de carrillo y a partir de ahí se hace extracción. Pero pues el gol estándar para este tipo de muestras pues sigue siendo la sangre, ¿no? Hay que recordar que tiene que ser en tubo con anticoagulante, de preferencia EDTA o citrato de sodio, porque las muestras sin anticoagulante pues no me sirven. Tiene que ser muestra entonces con tubo lila o con tubo azul, que son, pero de preferencia las de EDTA. No se deben de usar muestras con heparina, porque la heparina pues es un inhibidor de la DNA polimerasa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos en la interpretación de variantes? Cuando uno hace una prueba genética, hay que recordar que como vas a analizar una gran cantidad de genes y algunos de estos genes son muy grandes en longitud, en número de pares de bases, pues vas a tener que tener un bioinformático. Entonces, ese es uno de los retos principales, que debes de tener un bioinformático que te ayude a analizar estas variantes, ¿no? Entonces,
Y tienes que tener un buen algoritmo, porque hay que recordar que cuando secuencias muchas veces una misma región, la DNA polimerasa comete errores, no es perfecta. Entonces, tú tienes que tener un buen algoritmo y una buena profundidad en tu panel, de manera que puedas interpretar qué variantes son verdaderas y qué variantes son artefactos producidos por errores de la DNA polimerasa. Es por eso que para la interpretación de variantes de línea germinal se recomienda mínimo una profundidad de 100 por. Y bueno, esos son los aspectos técnicos, pero bueno, aspectos relacionados con el conocimiento, pues tienes que relacionar la variante genética con la evidencia clínica y tienes que ver el significado biológico de esta variante. Hay muchas bases de datos, ahorita las vamos a ver, donde vienen las variantes y viene descrito si causa una proteína trunca, un codón de paro, si lo que altera lo que es el marco abierto de lectura, si es una mutación sin sentido, una mutación que cae en exón, en una región codificante o una mutación que cae en una región intrónica. Todo eso ya está descrito en las bases de datos, pero puede ser que tu variante no esté descrita en la población, que hayas descubierto una nueva mutación como nos ha pasado a nosotros y entonces tienes que reportar esa variante, ¿no? Y bueno, dentro de los aspectos sociales, pues hay que también tener en cuenta que puede haber hallazgos inesperados, como por ejemplo, que la clínica no corresponda con el gen, o sea, que tú a lo mejor pienses que es un gen el que está alterado por la cierta clínica que tiene el paciente, le haces el panel y oh sorpresa que es otro gen que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, ¿no? Entonces eso nos ha pasado a nosotros. También hay que tener en cuenta que debido a que analizas DNA y que analizas a veces a varios familiares dentro de varios miembros de la familia, pues se pueden dar casos en los que descubras casos de no paternidad. Entonces eso también es importante que el paciente sepa y por eso nosotros todas las pruebas genéticas que hacemos les hacemos firmar un consentimiento informado a los pacientes donde les explicamos las ventajas y desventajas de las pruebas genéticas y cómo en algunos casos, obviamente no es el objetivo, de que podemos encontrar hallazgos de no paternidad o que estas pruebas, como por ejemplo cuando haces un panel y analizas ciertos genes, pues no descarta la probabilidad de que el paciente tenga una mutación en otro gen que tú no estás estudiando, ¿no? Y bueno, hay que recordar también que los datos de las mutaciones y de las variantes y todo, los médicos no son dueños de esos datos, ni el personal de salud. Los dueños son el paciente. Entonces, si el paciente no quiere hacerse la prueba, no se le puede realizar, es manera voluntaria. Si alguien de la familia no se lo quiere hacer, también es válido. Y también si el paciente no quiere hacerse un procedimiento o no quiere continuar con su tratamiento o algo, o con la medicina profiláctica, pues también es completamente válido, ¿no? Es por eso que siempre, pues hay que dar estas noticias con un médico genetista y apoyado también del departamento de psicología, ¿no? Porque pues también se pueden dar aspectos ahí un poco complicados, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos las muestras, ya tenemos a los pacientes, ya los pacientes cumplen con criterios clínicos, ahora sí, ¿qué voy a secuenciar? Entonces, bueno, hay varios tipos de paneles. Hay paneles que o bueno, más bien hay pruebas que te hacen todo lo que es el genoma completo, pero hay que recordar que, pues, por ejemplo, en el caso de síndromes de cáncer hereditario, pues no es como que muy costo-beneficio porque te va a dar una cantidad enorme de información que vas a tardar mucho en lo que es curarla, en lo que es analizarla y pues va a ser muy costoso para el paciente. Además de que los síndromes de cáncer hereditario, pues ya se ha visto que son aproximadamente entre 80 y 100 genes los que están implicados. Entonces, pues no tiene mucho caso hacer el genoma completo. También está lo que es el exoma, que es nada más amplificar la región codificante, que son entre 20,000 y 30,000 genes, más o menos 39 megabases, pero también volvemos a lo mismo, o sea, hay que ver también el costo-beneficio, o sea, porque entre más
profundidad y más genes secuencias, pues es mucho más costoso para el paciente. Y lo que se ha visto que tiene el mejor costo-beneficio, pues son los paneles de genes. Ya hay muchas marcas, por ejemplo, están los de Illumina, están los de Sofía, hay unos de Qiagen también, hay otros de BGS, que es una empresa china. Entonces, ya hay muchos paneles ya desarrollados que ya te secuencian nada más los genes que están implicados en el síndrome de cáncer hereditario. Entonces, tienen buena cobertura, te dan la información relevante, porque hay información que no te va a servir cuando haces exoma y genomas. Muchos de ellos ya te vienen con una interpretación por parte del proveedor o tienen sus propios algoritmos bioinformáticos. Por ejemplo, en el caso de Sofía Genetics, si compras los paneles, ellos te pueden hacer la bioinformática sin costo, ¿no? Entonces, pues eso es muy bueno. Y pues es lo más accesible y lo más específico, ¿no? Y además de que son las pruebas más económicas para los pacientes. Entonces, dentro de los paneles de genes, pues me permite identificar variantes conocidas ya con una aplicación clínica bien establecida. Estos paneles de genes incluyen un gran número de genes. Nosotros el que usamos es el panel de Color, que tiene 84 genes que ya están, que ya se conoce que están implicados en el síndrome de cáncer hereditario. Y estos paneles incluyen exones, intrones, regiones de splicing. Muchos de ellos ya tienen terapia blanco. Entonces, pues es la ventaja de escoger un panel de genes, ¿no? Y bueno, dentro de estos paneles de genes hay que recordar que aunque tú elijas un panel, siempre el laboratorio debe validar los datos, debe implementar, o sea, debe montar el panel, pero aparte debe validar todo su proceso. Y más o menos para las variantes germinales, la cobertura es mínima, es de 100, pero algunos autores recomiendan una profundidad de 250, ¿no? Hay que verificar todas las regiones incluidas en el set de panels y determinar la sensibilidad y especificidad para cada tipo de variantes, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los materiales y métodos que nosotros usamos? Pues uno de los paneles que usamos es el OncoLife Test. Hay uno de 32 y hay otro de 84 genes. Este, por ejemplo, es el de 20 genes que nosotros usamos. Aquí están todos los genes que amplifica. Esto se hace por secuenciación masiva y luego ya una vez que identificamos cuál es la variante que hay en el paciente con cáncer en la familia, que es el paciente índice, ya los miembros de la familia ya no los hacemos secuenciación masiva porque es muy costoso. Ya les hacemos un diseño personalizado en donde diseñamos primers o sondas que amplifican directamente la región afectada. Utilizamos las bases de datos del NSBI, utilizamos el oligo 7 para diseñar estos primers. Una vez que ya los sintetizamos, pues los hacemos por secuenciación Sanger a todos los familiares y en vez de pagar 30,000 pesos que cuesta un panel genético, pues ya por una fracción, por menos del 10% de lo que cuesta este panel, pues ya a ellos les hacemos una PCR y posteriormente una secuenciación. Y ya cuando tenemos la secuencia, que ya la editamos, ya la comparamos con las bases de datos que están a nivel internacional, que es la ClinVar, que es la que más utilizamos, está la OMIN y está el E-Ensemble, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que ya identificamos las variantes en estos miembros, pues ya hacemos la clasificación de las variantes conforme a las guías. Hay varias clasificaciones. Esta es la más utilizada, que es la del CAP, la del College American Pathologies y la del American College of Medical Genetics, en donde clasifica las variantes en patogénica, probablemente patogénica, variante de significado incierto o BUS, probablemente benigna y benigna. Entonces, estas son las guías. Ay, perdón. Estas son las guías, están los artículos, están abiertos. Y bueno, aquí están los diferentes tipos de variantes, ¿no? Las variantes patogénicas es donde ya hay una
evidencia clínica fuerte de que esa mutación te va a dar cierto fenotipo. Las probablemente patogénicas es de que, aunque hay una evidencia clínica, hay ciertos reportes que no encuentran esta asociación. Las de insignificado incierto, pues son las que generan como más estrés en los pacientes, porque este tipo de variantes, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con el paciente, o sea, no se sabe si va a desarrollar cáncer o no, porque todavía no hay reportes en la población o en las diferentes poblaciones de que esa variante esté relacionada con un desarrollo de cierto tipo de tumores, ¿no? Entonces, esos pacientes pues se tienen que quedar en observación. Y las benignas o probablemente benignas son aquellas mutaciones en donde no existe una asociación directa de cáncer, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia, que ya pues hemos secuenciado a varias familias y pacientes, hemos detectado familiares con mutaciones de significado incierto o, por ejemplo, con variantes benignas, pero la clínica es completamente patogénica. O sea, vemos pacientes o familias que tienen 5 o 6 miembros con cáncer y tienen una mutación benigna. Entonces, aunque en otras poblaciones, como por ejemplo turcas o asiáticas, está reportada esa variante como benigna, nosotros hemos propuesto que nuestra población se reclasifique como patogénica. Entonces, eso es muy importante, o sea, siempre este tipo de trabajos debe de ser multidisciplinario, en donde trabajes de la mano con los médicos, porque si la clínica no concuerda con lo que estás observando, pues entonces en tu población esa variante debe ser reclasificada. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de cómo reportamos nosotros estas variantes a los médicos. Entonces ponemos el gen, por ejemplo, en este caso es APC, ponemos la mutación, por ejemplo, y aquí ponemos todas las coordenadas. Si se fijan, este prefijo C significa que cae en DNA codificante. Si es G, es que cae en DNA genómico. Si es M, es que cae en mitocondrial, ¿no? Entonces, dependiendo del prefijo, pues es en dónde cae la mutación. Por ejemplo, en este que tiene un prefijo C, pues sabemos que cae en una región codificante, es decir, cae en un exón. Y luego ya a partir de aquí se ponen una serie de coordenadas y se utilizan otros prefijos. Por ejemplo, del significa de lesión, ins o INC significa inserción, INB significa inversión, en donde la secuencia no está de 5' a 3', sino de 3' a 5', ¿no? Aquí ponemos el cambio proteico, en este caso, pues como no se sabía qué causaba esta mutación, pues se deja en blanco, pero tú puedes poner si hubo un cambio nucleotídico, si hubo un codón de paro, todo eso lo debes de poner aquí. El transcrito, en donde se basó para hacer la secuenciación, qué clasificación tiene, si es patogénica, si es benigna, si es de significado incierto, aquí lo debes de poner. Y la condición, si se presenta en modo de heterocigoto, es decir, que nada más la encontraste en uno de los alelos, o está en tipo homocigoto cuando los dos alelos están mutados, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros ponemos en el reporte. ¿Y cómo es el nombramiento de las variantes? Pues deben de checar en la página HGBS. Ahí vienen todas las recomendaciones de nomenclatura para reportar variantes de tipo germinal. Y bueno, ya estas son las bases de datos. Como les decía, pues aquí está ClinVar, que es de acceso abierto, OMIN también, está el Human Genome Mutation Database. Entonces, todas estas bases de datos es donde ustedes pueden checar la implicación clínica que tiene cada una de las variantes que ustedes encuentran, ¿no? Y bueno, también en el reporte deben poner la referencia del genoma humano. Actualmente la más utilizada es el genoma 38. El 37 ya está como muy obsoleto, ya el 38 es lo mejor porque es el genoma de referencia más utilizado porque es el mejor curado, además de que ya elimina elementos ALU y regiones centroaméricas. Entonces, cuando ustedes se metan al NCBI y vean que tienen el genoma 37 y 38, usen como base el 38 y en esa secuencia ustedes ya pueden diseñar sus primers y todo eso, ¿no?
Y bueno, ¿cómo debe de ir un reporte de resultados? Pues debe categorizar las variantes de acuerdo a las guías, debe comentar el impacto funcional de la proteína, debe usar la nomenclatura de acuerdo al Human Genome Variant Society o HGVS, debe usar los nombres de los genes de acuerdo a la nomenclatura Hugo, que aquí está la referencia, debe incluir las coordenadas, la versión del genoma, es decir, si ustedes usaron el genoma 37 o el 38, y debe de venir el transcrito que ustedes utilizaron. Deben las variaciones, las inserciones, las deleciones, todo eso debe de estar con anotación. P significa proteína, C significa DNA codificante, M mitocondrial, G genómico, entonces todo eso lo deben usar los prefijos adecuados para la nomenclatura y la anotación de la variante. Y los genes de fusión, es decir, cuando tienen dos genes, como una quimera, ¿no? Que se pegan dos genes y forman un solo gen, como el minotauro, que es mitad cabeza toro y mitad cuerpo humano, deben de estar separados por un slash, ¿no? Por ejemplo, aquí ML4ALK, ya se sabe con este slash que estos dos genes están fusionados. Las alteraciones de ganancia o de pérdida deben de reportarse la sensibilidad y especificidad del estudio, las limitantes, la cobertura, si usaron una cobertura 100 por, 150 por, 200 por, la tecnología que ustedes utilizaron para analizar esa variante, todo eso debe de estar en sus resultados, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les voy a presentar un poquito de lo que hacemos en el trabajo en el centro. Este artículo se acaba de publicar precisamente en enero, acaba de salir en Genes, que es cómo identificamos estas variantes en pacientes del noreste de México. Aquí están todos los autores. Y bueno, en este reporte nosotros lo que hacemos es que reportamos las secuencias que encontramos en 2.536 pacientes que hemos tratado en la clínica del junio del 2016 a junio del 2019. Entonces, de estos 2.536 pacientes que fueron a consulta, solo 304 pacientes, que más o menos fueron el 12%, fueron los que presentaron criterios clínicos para síndromes de cáncer hereditario. Y de estos 304 pacientes, solo 52, que más o menos representa el 17%, aquí los tenemos, pudieron hacerse la secuenciación masiva. ¿Y por qué pudieron hacerse la secuenciación masiva? Porque desgraciadamente solo el 17% pudo pagarse la prueba, o sea, siguen siendo pruebas muy costosas. Entonces, de estos 17%, de estos 52 pacientes, en 50% de los pacientes encontramos una variante de línea germinal. Entonces, pues es algo muy, muy importante porque estamos viendo que tenemos una sensibilidad más o menos del 50%, a diferencia de otros centros oncológicos que reportan entre un 15 y un 25% de sensibilidad. Es decir, que nosotros en el 50% de los pacientes que mandamos a hacer prueba genética, la mitad van a tener una mutación. A diferencia de otros centros que mandan un número de pacientes y solo el 15 o el 25% tiene la mutación. Entonces, eso quiere decir que nuestro médico genetista es muy bueno en hacer el triage de pacientes y elegir a los pacientes candidatos. Entonces, si se fijan, de todos estos pacientes analizados, el síndrome de cáncer con una mayor distribución en nuestra población, pues es el síndrome de cáncer de mama y ovario con 41 pacientes. Otro porcentaje tenía cáncer de colon no polipósico, linfraumeni. Entonces, si se fijan, pues estamos muy comparados a nivel mundial con lo que está reportado, porque el síndrome de cáncer de mama ovario, pues sigue siendo lo más reportado, ¿no? Y bueno, otro de los trabajos que hemos publicado, pues es la identificación de una nueva variante que no estaba reportada en las bases de datos, que es una variante que encontramos en una familia que tenía un espectro clínico muy extraño, porque APC es un gen que si muta te genera muchos pólipos en el intestino, o sea, muchos tumores en el intestino. Pero esta familia
la paciente índice tenía 10 pólipos y APC genera 100 pólipos. Y aparte de eso, había cáncer de ovario en su familia, había cáncer de mandíbula, había cáncer de mama, o sea, era un espectro clínico muy diferente a lo que está reportado para APC. Entonces, esta paciente llega con nosotros al centro, es una paciente femenina de 48 años, hija de padres no consanguíneos, con antecedentes heredofamiliares de cáncer de colon, cáncer colorectal. Esta paciente se hace una colonoscopía y le salen 10 pólipos. Entonces, por el tipo de clínica, el genetista pensó que la paciente iba a tener una mutación en un gen que se llama MUTI, porque MUTI es un gen que ocasiona 10 pólipos en el intestino, o sea, es una poliposis atenuada, por así decirlo. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que a pesar de que tenía una poliposis atenuada, la paciente tenía mutaciones en el gen APC. Y no solo tenía una mutación, sino que tenía un rearreglo genético súper complejo, en donde se deletaba por completo el exón 5 de esta paciente. Entonces, este es el pedigrí de la paciente índice. Si se fijan en círculos, están representadas las mujeres, en cuadros los varones. Aquí se ven 4 generaciones de familia. La paciente índice es esta que está con flecha. Se puede ver cómo ella tiene pólipos, pero si se fijan, su mamá tiene cáncer de ovario. Su esposo tuvo, su hermano tuvo cáncer de mandíbula en la cavidad oral. Y ella, su preocupación es que ella tenía 2 hijas, una de 17 y una de 19 años, y ella quería saber por todo el historial familiar que tenía, porque tenía 11 familiares con cáncer, cuáles de ellos eran probables que tuvieran la mutación, especialmente en su hija, ¿no? Entonces ella tenía antecedentes heredofamiliares de cáncer colorectal, tenía un hermano con cáncer mandibular a los 44 años, tenía un primo con pólipos también a los 44 años, una madre sobreviviente de cáncer de ovario a los 62, una tía materna con cáncer de páncreas, un abuelo materno con que murió de cáncer de colon a los 82 años, el hermano de su abuelo también murió de cáncer de colon a los 80 años, tenía una tía segunda con cáncer de mama a los 40 años y una prima con cáncer gástrico a los 59 años. Entonces eran como 11 familiares con cáncer, un espectro clínico muy variado, en donde estaba muy raro esta clínica de este paciente, ¿no? Entonces, cuando se le mandó a hacer el panel, déjenme les pongo, salió que tenía esta mutación de aquí, ¿no? Una mutación que no estaba reportada en las bases de datos y que no sabíamos qué pasaba a nivel proteína ni qué pasaba a nivel clínico. Entonces, si se fijan, esta paciente tenía una mutación en DNA codificante y a partir del nucleótido 422 le sumabas 1123 nucleótidos y esta región se iba a deletar conjunto a esta otra región. O sea, a partir del 422, 1123 cuentas y ahí es el nucleótido de inicio. Y luego a partir del 532 cuentas hasta el 577 río arriba, que significa este signo negativo, significa río arriba, y este signo positivo significa río abajo. Entonces cuentas esas coordenadas, esa región se deleta, si se fijan tiene un del, se deleta esa región que se lleva todo el exón 5, pero se inserta esta otra región. A partir del 423, que es a partir del exón 4, cuentas río arriba hasta 1933 pares de bases y luego cuentas también río arriba 1687 pares de bases y esa es la región que se va a insertar, pero se inserta de manera invertida, o sea, de 3' a 5'. Entonces se genera un rearreglo genético muy complejo que se lleva todo el exón 5 y parte del intrón entre el exón 4 y 6 y creemos que genera una proteína completamente disfuncional, pero la verdad es que no lo sabemos porque tenemos que hacer estudios in vitro.
Entonces, esta paciente se hizo la secuenciación masiva, se determinó lo que es la variante, pero ya no tenía dinero para hacer secuenciación masiva a sus 2 hijas. Entonces, lo que nosotros le propusimos a esta paciente fue diseñar una PCR casera para identificar qué pacientes, tanto de sus familiares como de sus hijas, tenían esta mutación, ¿no? Entonces diseñamos 2 juegos de primers, unos que pegaban dentro del exón 5 y otros que pegaban en la región mutada, que estaba invertida. Entonces, si me amplificaba dos bandas, como vemos aquí, quiere decir que la paciente tenía un alelo mutado. Si solo me daba una sola banda de más o menos como 500 pares de bases, pues quiere decir que el paciente es homocigoto nativo o wild type. Entonces, así fue como identificamos qué pacientes tenían la variante. Entonces, por ejemplo, estas 2 circulitos, la E1 más y la E1 menos, son las hijas de la paciente. Vemos que una tiene 2 bandas, es portadora de la mutación, y una tiene una sola banda, entonces no es portadora de la mutación. Entonces, a esta paciente, a la hija de la paciente de 17 años, pues ya se le está haciendo un abordaje clínico porque tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer de colon y otros tipos de cáncer, ¿no? Además, que algo súper raro en esta familia es que la mamá tuvo cáncer de ovario y APC no causa cáncer de ovario. Entonces, a la mamá de la paciente hay que mandarle a hacer un panel genético para ver si no tiene mutaciones en BRCA. Aunque la probabilidad es baja, sí se han reportado pacientes con mutaciones germinales en 2 o 3 genes de alta penetrancia. Entonces, es como sacarte la lotería 2 veces, ¿no? Pero sí puede pasar. Y luego ya a estas pacientes, por PCR ya confirmamos si tenían la mutación o no, y luego los fragmentos los secuenciamos para hacer el análisis confirmatorio, ¿no? Y ya vimos, analizamos la secuencia y vimos que sí tenían el rearreglo genético complejo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ventajas tiene de realizar estos hallazgos relevantes en la variante de APC? Pues que primero, que era una mutación no reportada en las bases de datos, nosotros la reportamos, que es este número de acceso. Esta variante presenta una clínica totalmente aberrante con variaciones extracolónicas atípicas, como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Entonces, entre más reportemos variantes nosotros a las bases de datos, más información vamos a tener de cómo van a evolucionar estos pacientes. Y debido a la complejidad y a la historia clínica de la familia, nosotros clasificamos a esta variante como probablemente patogénica. Sin embargo, pues actualmente se desconocen los mecanismos genotipo y fenotipo. Nosotros creemos que porque como se pierde por completo el exón 5, esta variante debe ocasionar una proteína trunca. Sin embargo, pues hay que hacer más estudios, ¿no? Hay que hacer una cristalografía, hay que hacer un estudio in vitro para ver qué cambios estructurales en la proteína ocasiona la variante, ¿no? Y bueno, a nivel México, pues hay un déficit de genetistas en México. La mayoría de los genetistas están concentrados en las 3 ciudades principales, que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Casi todos trabajan en centros de salud gubernamentales. Casi no hay genetistas en centros de salud privados. Nosotros, por ejemplo, la ventaja de tener aquí un médico genetista nos ha servido muchísimo porque él identifica a estos pacientes que son candidatos, se les invita a hacerse las pruebas genéticas, los pacientes, muchos de ellos acceden y se han encontrado en el 50% de ellos variantes fundadoras de otras poblaciones y variantes que son exclusivas de nuestra población. Entonces, eso nos da muchísima información, nos puede generar datos que nos ayuden a crear nuevas guías de atención a nuestros pacientes. Se les explica a los pacientes las ventajas de hacerse las pruebas, los pacientes se apegan más a los tratamientos, se les da un abordaje clínico diferente donde se permiten crear estrategias de prevención y que los pacientes pues tomen decisiones
informados, ¿no? Siempre con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Actualmente el modelo clínico de la Clínica de Prevención y Detección Temprana, que se llama CECIL, pues incluye no solo evaluar datos genéticos o riesgos ambientales, sino también se les incluye a los pacientes en un estatus nutricional, se les incluye un estatus de salud mental donde son atendidos por psicólogos y psiquiatras. Entonces se crea un sistema de salud integral que tiene una sensibilidad mayor del 40% en identificar pacientes con síndrome de cáncer hereditario versus otros centros a nivel mundial que tienen una sensibilidad del 10 al 25%. Entonces, pues actualmente seguimos trabajando en estos pacientes, seguimos tratando de conseguir fondos para que más pacientes se hagan pruebas genéticas y pues cuáles son los retos que ahora tenemos nosotros como centro. Pues primero es que siempre les recomendamos a todos los centros que hagan detección de variantes que se debe establecer un consentimiento informado, debe informársele al paciente que existe la posibilidad de encontrar hallazgos relevantes para su salud, reproducción o ligados a paternidad. Entonces eso también, como analizamos DNA, pues no se puede descartar esa posibilidad. Todos los retos, todos los variantes que nosotras encontremos en estos pacientes deben de ser comunicados por un especialista. No son reportes fáciles de interpretar, inclusive para un médico a veces es difícil interpretarlos. Por eso siempre nosotros como genetistas, como biólogos moleculares, tenemos que dar capacitación continua a nuestro personal de salud, a los médicos, de cómo identificar a estos pacientes, cómo deben ser referenciados al médico genetista y cómo se deben interpretar estas variantes conforme a las guías. Hay que darle un seguimiento a los pacientes que tengan variantes de significado incierto, porque no todos van a desarrollar cáncer, pero hay que recordar que la manifestación clínica de las variantes puede variar dependiendo de la población estudiada. Siempre se deben de proteger los datos genómicos teniendo en consideración que los pacientes son dueños de sus datos, no podemos estar publicando los datos sin su consentimiento y que no hay que discriminar a estos pacientes. Se les debe de dar a los pacientes las limitaciones del estudio y bueno, actualmente estas pruebas siguen siendo muy caras, por lo tanto se debe de hacer un esfuerzo entre gobierno, entre investigación, entre algunas fundaciones, que nosotros, por ejemplo, también trabajamos con fundaciones que ayudan a costear este tipo de pruebas para los pacientes. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer un comentario de lo que hacemos aquí en el centro. ¿Sí quedó claro todo, chicos? Hola Diana, gracias. Permíteme, lo que pasa es que hay que hacer unas brujerías aquí para escucharte y poderte hablar y verte. No se pueden dos cosas al mismo tiempo. Ok. Preguntas, muchachos. Permíteme, Diana. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola, doctora. ¿Sí me Hola, escucha? ¿qué tal? Sí, adelante. Bueno, muy bien. Es que yo tengo dudas sobre el síndrome de cáncer hereditario. ¿Este se puede presentar como que de varios tipos de cáncer, así de mama, de ovario y todo, o es como uno más específico a algún tipo de cáncer? Sí, los síndromes de cáncer hereditario son varios síndromes, son como 20. Entonces, por ejemplo, el síndrome de cáncer de mama y ovario son mutaciones en BRCA1, BRCA2. También se ha visto que ese síndrome causa mama y ovario. Entonces, si tienes mutaciones en esos genes, se te diagnostica un síndrome de cáncer de mama y ovario. Pero está, por ejemplo,
el síndrome del infrahuméril, que son mutaciones en P53. O sea, dependiendo del síndrome, es la mutación que tienes, por lo tanto, el cáncer que vas a tener. ¿Quedó claro, señorita? Gracias, Dianita. Hay otra pregunta, permítame. Buenos días, doctora. Yo tengo la duda de si ya se analizó a una familia y todos tienen una mutación maligna. Entonces dijo que podía presentar que un individuo tuviera una benigna. ¿Puede ser que eso mute y se vuelva maligna y pueda presentar cáncer en un futuro? Sí, mira, o sea, las variantes de tipo germinal hay de varios tipos. Hay patogénicas, probablemente patogénicas de significado incierto y benignas. Si tú tienes ya está clasificado por las bases de datos. Es decir, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 ya está reportado en un sinnúmero de poblaciones que mutaciones en ciertos exones, por ejemplo, del 9 al 12 más o menos, muchas de ellas son patogénicas. Pero vamos a suponer que tú tienes una variante que te salió en el exón 1 y no está reportada. Entonces, cuando no está reportada, tú tienes que decir, ¿sabes qué? No está reportada, no sabemos si es patogénica, benigna, pero la clínica me dice que es patogénica. ¿Por qué? Porque hay más de 2 miembros con cáncer en la familia a edades tempranas, son cánceres agresivos, por lo general triple negativo. Entonces, tú correlacionas eso y ya la puedes tú como clasificar como probablemente patogénica en tu población. No puedes decir, aseverar que es patogénica porque falta más evidencia clínica. Ahora, que una patogénica se haga benigna, eso no se puede. O sea, si ya está reportada como patogénica, esa se va a quedar como patogénica. Pero lo que sí puede pasar es que en tu población la clínica no concuerde con lo que está reportado. Como por ejemplo nos pasó con pacientes que tenían mutaciones en BRCA, que por ejemplo en poblaciones de Polonia y Rusia, me parece, estaban publicadas como benignas, pero en nuestras familias había muchos tipos de cáncer. Entonces, cuando te dan cáncer, esa no puede ser benigna. Entonces, a lo mejor en Rusia es benigna, pero esta variante que nosotros encontramos en nuestras poblaciones, nosotros las consideramos como patogénicas. Inclusive en la discusión del artículo pusimos que considerábamos que estas variantes se deberían de reclasificar, pero no es que la variante cambie, o sea, no le pasa nada al DNA, o sea, ya está mutado, ya sí se quedó porque son heredadas. Pero lo que sí puede cambiar es que en tu población la clínica sea diferente, porque hay que recordar que aunque son síndromes de cáncer hereditario y son variantes germinales, en nuestra población, como es otra genética, pueden tener otra implicación clínica. No sé si me entendí, si me di a entender. Sí. La siguiente pregunta, Diana. Última, jóvenes. Buenos días. Principalmente mi pregunta es, ¿qué es lo que se hace después, bueno, el protocolo que se tiene después de ya haber registrado esta mutante, digamos, en la familia, en este caso, con la hija, que era una de las principales dudas? ¿Qué protocolo se tendría que llevar con esta, además de la nutrición y la ayuda psicológica, para evitar una mayor posibilidad de tener el cáncer en esta? Sí, mira, en esta paciente, las hijas, una tenía 19 y 17, y la que salió con la mutación fue la de 17 años, la chiquita. Entonces, a esta paciente, desde ahorita ya se le hizo una colonoscopía, porque, por ejemplo, un paciente promedio con un riesgo promedio que no tiene una mutación germinal, tiene un riesgo de desarrollar cáncer de colon, dijimos que del 5 al 10%. Y la colonoscopía, que es una camarita que te meten por el ano y te va checando todo el intestino para ver si tienes tumores, eso se llama colonoscopía. En una persona normal está indicada a partir de los 50 años. Pero en esta paciente que ya tiene un riesgo genético del 100%, o sea, esta niña antes de los 40 años
o si no es que a los 40, va a desarrollar cáncer de colon. Entonces, hay que hacerle una colonoscopía desde ya. De hecho, en estos pacientes está indicado inclusive desde los 10 años y esta paciente ya tenía 17, entonces ya estábamos retrasados 7 años. Entonces, hay que hacerle una colonoscopía. La paciente se le dio seguimiento y se vio que tenía pólipos. Entonces, se le retiraron esos pólipos, que son tumores del intestino benigno, y como tenía una cantidad considerable, se está considerando a la paciente hacerle una colectomía, es decir, se le va a quitar un pedazo de intestino. Eso para evitar que se desarrolle cáncer, porque ella tiene un 100%. Entonces, ¿qué se les hace a estos pacientes? Seguimiento. Esta paciente tiene que venir mínimo cada 6 meses con su médico genetista, tiene que estar de la mano con su gastroenterólogo que le está haciendo las colonoscopías, porque ella va a desarrollar cáncer de colon en algún punto de su vida antes de los 40. Entonces, a estos pacientes ya se le está haciendo un abordaje. Y esta paciente ahorita se ha pegado muy bien al tratamiento, está siguiendo todas las indicaciones y pues estamos esperando a que continúe así, ¿no? Porque hay pacientes que en un principio se apegan y después dejan el tratamiento, se descuidan y luego ya llegan con tumores metastásicos o invasivos donde ya no se puede hacer mucho, pero ahorita que se está, la paciente que se está pegando este tratamiento, pues se le está previniendo que se desarrolle un tumor y cualquier tumor que se desarrolla se les elimina de manera inmediata. Obviamente, pues no va a tener una calidad de vida igual que una paciente con un riesgo promedio, pero al menos, por lo menos estamos tratando de que esta paciente viva de la mejor manera y la mayor cantidad de años posible. Muchas gracias, Diana. Oye, sigue habiendo preguntas, pero ya el tiempo se nos termina. Dime dónde te pueden encontrar los muchachos, dónde te pueden contactar, si existe la posibilidad de que allí contigo hagan servicio social o hagan tesis de licenciatura, si se puedan incorporar a alguna de tus proyectos de investigación, en fin, danos un poquito más de datos para si alguien está interesado en tu línea de investigación, te pueda buscar. Diana, ¿me escuchaste? Sí, ya en el chat puse mis datos. Ahí puse el correo institucional, que es D de Diana Pérez y de Ibabe @uanl.edu.mx. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Ojalá que nos veamos pronto y seguimos en contacto. Un saludo. A ti por la invitación y pues muchas gracias a todos los asistentes. Saludos.